Hola, ¿cómo están? Les saluda Carlos Barrientos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Business Night Talks. En esta oportunidad nos acompaña Víctor José Alfaro. Él es CEO de Sistemas Analíticos, una empresa del sector salud. Víctor es economista de la Universidad de Lima y nos acompaña hoy en esta edición. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por tu tiempo en esta entrevista, así que nos va a permitir conocerte un poquito más. Cuéntanos primero, Víctor, sobre tu trayectoria profesional, un poco desde tus inicios. Eres emprendedor, ejecutivo. ¿Cuáles fueron esos hitos importantes en tu vida profesional que te han llevado a donde estás? Sí, mira, bueno, yo soy economista de la Universidad de Lima. Terminé la carrera y directamente fui a trabajar al sector financiero, un poco con la idea y porque en esos tiempos también terminar la carrera era un poco complicado conseguir trabajo, ¿no? Entonces, a partir de las prácticas que venía teniendo en último ciclo, digamos que enganché el primer trabajo en un banco, el área de tesorería, y estuve ahí algunos años iniciales de mi vida laboral con la idea de en algún momento estudiar una maestría. En el momento en que ya lo tenía un poco más claro, tuve un paso corto por la empresa familiar para prepararme e irme a estudiar fuera, ¿no? Estudié el MBA del IES en Barcelona a tiempo completo y durante 2 años. Y eso fue entre el año 2004 y el 2006, ¿no? A partir de ahí, la idea era en algún momento volver al país y trabajar aquí localmente, pero lógicamente como cualquiera, creo yo que, o la gran mayoría que en ese momento se planteaba estudiar en el extranjero, querías aprovechar alguna experiencia laboral en algún país más desarrollado, ¿no? Y es así que finalmente me termino quedando casi 8 años en España. Interesante. Esta decisión de prepararte fuera, no solamente en la parte profesional, sino en la experiencia, ¿fue algo estructurado? Entiendo que tus padres fueron los que fundaron la compañía. ¿Fue algo pensado? Bueno, en esa época, inicialmente la primera disyuntiva estaba entre estudiar economía o administración, por lo menos en mi círculo cercano. Yo finalmente me decanté por economía y como ideal uno se traza siempre cómo vas a reforzar esa parte académica, ¿no? Y entonces nace mucho la idea, en ese momento siempre hablo porque probablemente ya han cambiado mucho las tendencias, pero si te trazas o me había trazado un objetivo como ir a estudiar un MBA fuera, ¿no? Y bueno, en el camino se va construyendo porque comienzan a haber una serie de decisiones que hay que tomar, ¿no? Desde si es Estados Unidos, Europa, ¿no? Varias cosas de esas que vas decantando hasta tener un plan un poquito más aterrizado. Y bueno, pero yo creo que sí se planea, ¿no? Pero sí era claro que ibas a regresar para ser parte de la construcción y el desarrollo de la empresa familiar. Sí, más que puntualmente en la empresa familiar, lo claro era, yo quiero ir a tener esta experiencia académica fuera, quiero capitalizar una parte profesional también fuera y definitivamente volver al Perú. Eso sí era, digamos, los grandes bloques construidos. A partir de ahí, habían una serie de variables que podían ocurrir, ¿no? Y pasa por también lo que puedas vivir como experiencia, ¿no? Lo que sí claramente no tenía el momento, pero sí regreso al Perú, ¿no? Y entonces, en esa serie de decisiones que te comentaba, también se decantan acciones, ¿no? Si quieres irte a Europa, es diferente la preparación que Estados Unidos. ¿Y estos años de experiencia en Europa, en qué industria fueron? Yo estuve en consultoría. O sea, yo termino la maestría. En esa época en Europa todavía era un poco complicado conseguir trabajo por temas de visado. Ya eso también cambió bastante en los últimos años. Pero entré en una consultora que, bueno, se llama Everis. Es una consultora, en su momento era de las más grandes de España. Y estaban muy enfocados en lo que es IT, tecnología, outsourcing. Y comenzaban a empezar a mirar el área de consultoría estratégica, todavía lejos de las que son las grandes consultoras estratégicas, pero se abría una oportunidad donde mi perfil fue atractivo y a mí me hacía sentido empezar a construir una experiencia laboral en Europa, así que empecé a hacer consultoría por allá. Y te permitió también ver distintas industrias, con lo Me cual, permitió, ¿no?, efectivamente ver distintos sectores, proyectos de distinta magnitud, de distintas áreas, inclusive en distintos países, ¿no? En ese momento, perfil de una persona que viene de Perú, un país sudamericano, tiene una visión diferente de lo que eran los consultores españoles. Entonces, en esa construcción de equipos multidisciplinarios, ¿no? Creo que los socios de esta consultora encontraron un valor que podríamos trabajar juntos.
Y me tocó trabajar en Honduras, me tocó trabajar en Chile, me tocó trabajar, bueno, venir al Perú, Colombia también para hacer algunos análisis. Pero en estos años yo estaba, digamos, basado en España, ¿no? Y después de eso se dio la oportunidad de regresar al Perú. ¿Cómo fue tu retorno? Sí, efectivamente, también ya luego de algunos años de trabajo allá, empezaba la crisis española, ¿no? No sé si recordarás, pero sí empezaba a haber un problema económico importante, en general en Europa, pero España también fue uno de los países iniciales en entrar en crisis. Y me tocó liderar un proyecto de reestructuración interna en la compañía, en la compañía donde estaba, ¿no? Y finalmente son proyectos que aprendes mucho, pero también son bastante delicados porque tocan muchos hilos internos, ¿no? Entonces, y por lo general los proyectos de consultoría tienen periodos caducos y este proyecto se iba, digamos, alargando. En algún momento conversé con mis socios porque también ya mi interés era empezar a mirar temas más para el regreso y consensuamos una salida que en su momento fue la mejor decisión. En ese momento también Everis venía a abrir oficinas o evaluar oficinas si habría en Perú, Colombia, en Chile ya estaban, en México ya estaban. Y así se da mi salida básicamente. Ah, interesante. Y cuando regresas a Perú, ¿vienes de frente a la empresa familiar? No. Cuando se da esta salida, realmente por esta serie de beneficios que se dan en ese momento, incluso seguros de desempleo, bueno, la normativa que había en España en su momento, me permitió tener un año en el cual yo pude hacer algunos proyectos Perú-España, si se quiere, ¿no? Entonces fue como una transición cómoda, ¿no? Con trabajo ya como independiente. Y ya cuando decido, yo ya estaba casado en ese momento, entonces decidimos con mi esposa volver. Ya había constituido una consultora pequeña aquí en Perú. Ella en paralelo trabajaba en una transnacional importante. También empezaba esta serie de reestructuraciones. Le ofrecen una posición en un país, en Dublín. Y era como volver a empezar ya luego de un periodo de 7, 8 años donde ya veíamos más cerca un retorno, ¿no? Entonces fue, digamos, desde el frente profesional y personal que se alinearon un poquito los momentos y ya decidimos venir. Entonces, ya mis primeros años en el Perú, volví el 2011, principios del 2011, fue haciendo consultoría de manera independiente, ¿no? Empezaba a ver un espacio atractivo para mí en empresas pequeñas y medianas, ¿no? Por lo general de corte familiar, ¿no? Y donde, bueno, me pude desarrollar algún ¿Siempre tiempo. por el lado de TI o ya abarcabas estrategia en general? En este tamaño de empresas particularmente es muy difícil, desde mi experiencia, el tener un proyecto muy específico, ¿no? Por lo general, hablas de management, hablas de interim management, hablas de estrategia. La estrategia generalmente se complementa mucho con la parte comercial. Entonces, son proyectos que no son tan, digamos, específicos en la magnitud que puedan haber de consultoras grandes. Entonces, es un poco un mix que me permitió también de alguna manera respirar o el haber respirado una empresa familiar de cerca me permitió en paralelo poder hacer cierta sinergia de experiencias. Interesante. Y este emprendimiento lo tuviste algunos años para después ya incorporarte finalmente a la empresa familiar. Sí, esta consultora que constituí tenía un espacio donde en mi cabeza, en mi ideal de emprendimiento, me gustaba desarrollar proyectos, como incubarlos, ¿no? Entonces, es una especie de emprendedurismo a través del cual tú evalúas proyectos y ciertamente si encontraba algún proyecto interesante, qué mejor que acometerlo o ser de los principales promotores. Y así nace este emprendimiento que bueno, al final fue una franquicia en nutrición y dietética, que de alguna otra manera estaba vinculada al área de salud, pero todavía lejana en cuanto a modelo de gestión. Y eso lo llevé casi que en paralelo como un desarrollo de un proyecto más en el marco de la consultoría. Ya, ok. Ese fue, digamos, mi paso por el paso, llamémosle, más importante Pero, dentro de lo que es pero te ibas acercando al mundo, al sector salud. Me acercaba un poco, sí, digamos, la cercanía en el sector salud realmente viene por el lado familiar, ¿no? La empresa familiar que hoy día dirijo cumple 30 años ahora en febrero y entonces es algo que bueno, desde muy pequeño, digamos que lo he conversado prácticamente todos los domingos con papá, con mamá, con hermanos. Entonces se respira mucho, o respiramos mucho en la familia el sector. Entonces esa ha sido mi cercanía. Ahora, quizá por formación y bueno, obviamente por la cercanía familiar,
Siempre he tenido pues, un espacio en el cual de alguna u otra manera haces un seguimiento, ¿no?, de resultados, de números, de lo que puedan ser palancas de desarrollo, ¿no? Entonces, había una cercanía importante. Alrededor del año 2014, ya 2 proyectos que mi padre desde la compañía había gestado con empresas internacionales, me encargaron a mí para, en el fondo, internacionalizar 2 empresas de fuera, ¿no?, que estaban vinculadas y bien, digamos, cercanas al sector salud, y que ya en un espacio, ¿no?, de sociedad me tocó gestionar y bueno, desarrollar como proyecto de cero, ¿no? Proyectos de representaciones que estaban viniendo al Perú dentro del marco de la compañía. Sí, exactamente. Era, bueno, por un lado era una empresa italiana que en ese momento empezaban a mirar el mercado peruano de ambulancias, ¿no? Entonces sabía que era un proyecto de una empresa para transformar vehículos en ambulancias, ¿no? Y por el otro lado un laboratorio bastante importante de Brasil, y también era un poco replicar el modelo en Perú. Y eso se hizo pues en sociedad con la compañía nuestra, y bueno, digamos que ahí terminamos de ver el acercamiento ya de mi carrera profesional hacia la parte de empresa familiar. Antes que entremos a profundidad ya en la compañía que estás liderando actualmente, Víctor, por el lado personal, ¿quién es Víctor? ¿Qué nos puedes contar de ti ya para conocerte un poco por el lado humano, tu familia, tus hobbies? Cuéntanos un poquito. A ver, bueno, estoy casado hace buenos años, tengo 2 hijos. Mi hijo mayor tiene 6 años y medio, cumple 7 próximamente, y mi segundo hijo tiene 5 años. Le dije un poquito, soy economista. ¿Qué me gusta hacer? Me gustan muchas cosas, más de las que me encantarían poder hacer por temas de tiempos, ¿sí?, ¿no? Pero digamos que a lo largo de mi vida siempre me ha gustado el deporte. He jugado fútbol, he jugado tenis, he jugado ajedrez también. Pero no te has enganchado con ninguno. Por distintos motivos los he tenido que ir dejando, ¿no? Por eso te decía que me gustaría poder dedicar más tiempo al deporte, y siempre los propósitos que uno se marca cada año, espero yo finalmente este año darle un poquito más de atención, porque bueno, trae consigo salud, trae consigo desconectar varias cosas, ¿no? Estrés, y además hoy día también, como digamos, ejemplo papá, también es bueno inculcar a nuestros hijos, particularmente me gustaría poder hacerlo de una manera más activa, ¿no? Pero hablando un poco de hobbies, ¿no? Me encantan los animales, ¿no? ¿Tienes un zoológico en tu casa, como algunas personas? Realmente, me encantaría tener más de lo que tengo en ese aspecto, pero sí tengo, bueno, hoy día tengo 2 pericos que bueno, nos encanta jugar con mis hijos. Yo sé que en algún momento para mis hijos también va a ser lindo que puedan tener un perro. Yo me he criado desde pequeño siempre con mascotas. Entonces, bueno, creo que va por etapas, ¿no? Pero a ver, los animales me encanta el poder pasar tiempo en naturaleza. Lo hago muy poquito nuevamente, pero cada vez que lo hago lo disfruto mucho, ¿no? Siempre con mi familia. Me encanta compartir con amigos. Creo que soy bastante social. La pandemia nos ha jugado siempre en contra, pero bueno, cuestión de retomarlo, cuestión de que se puedan normalizar un poco más los espacios. Pero son momentos que disfruto mucho. Me gusta el arte. De pequeño hasta cierta edad toqué piano, ¿no? Entonces tengo todavía algún espacio donde puedo, digamos, tocar ya hoy día 2 o 3 canciones prácticamente de memoria, pero sí es un espacio que también yo creo que en algún momento lo voy a retomar porque me gusta, ¿no? El arte es un complemento bien interesante del liderazgo de los líderes, al igual que el deporte, ¿no? El equilibrio trabajo-familia. Se dice mucho que los emprendedores trabajan mucho más que los ejecutivos o que los empleados. ¿Cómo manejas ese equilibrio que además es muy importante, ¿no? Sí, mira, yo he tenido exposición a ambos frentes, ¿ya? Y yo no diría que se dedican más o menos horas. Yo creo que son trabajos diferentes, ¿no? Y creo que también depende mucho del profesional, de cómo vas a imprimir ese sello en tu espacio, digamos, de desarrollo de trabajo. Dicho esto, considero sumamente importante ese equilibrio, ¿no? Y es algo que creo que desde cualquier posición de liderazgo se tiene que fomentar, se tiene que cuidar los espacios, ¿no? Pero también soy bastante creyente de que depende mucho los momentos y las áreas donde te estás desenvolviendo, ¿no? Entonces,
también soy partícipe de que cualquier exceso es malo, ¿no? Pero hay que encontrar esos equilibrios porque ya está totalmente demostrado que nosotros somos personas, somos seres humanos. El equilibrio, digamos, familia-empresa también, o familia-trabajo, es algo que a la larga suma mucho más, ¿no? Y entonces, bueno, tiene una serie de beneficios. En líneas resumidas, yo creo que hay que mantenerlo de la mejor manera que se pueda. En mi caso particular, he tenido etapas diferentes, ¿no? Cuando estás en una empresa donde tienes que liderar una transformación, quizás hasta, ¿no?, que empieza una transformación cultural, demanda quizá mucho más tiempo, y entonces hay momentos en que me ha tocado sacrificar el frente familiar, y bueno, luego lo tratas de compensar por otros lados, ¿no? Yo creo que también los viajes son sumamente interesantes, ¿no? Creo que eso a todo el mundo nos gusta viajar. Particularmente encuentro un equilibrio bonito donde en un viaje pues, puedes desconectar, pasar momentos en familia bastante importantes, interesantes. Y a su vez, si te toca un viaje de trabajo, también es importante porque más allá del aprendizaje, te genera espacios donde tú mismo puedes tener espacio para reflexionar, para pensar, ¿no? Cosas que luego llegan y aportan mucho. En Aprovechar esos momentos de una buena forma para poder maximizar justamente esta cercanía con la familia es muy importante, sin duda. ¿Cuál es tu estilo de liderazgo? Hay muchas teorías escritas, tú sabes, ¿no? Particularmente creo bastante en la cercanía con nuestros colaboradores. Trato de darles ese espacio siempre, más allá de cualquier preocupación. Considero yo que una gestión orientada a personas es muy importante. Entonces hay un cuidado que hay que hacer y como líderes nos toca, si se quiere, esa cercanía viene con una parte de coaching, de enseñanza, ¿no? Y finalmente creo que es un camino de aprendizaje mutuo, ¿no? Entonces yo creo que potenciar eso es uno de los estilos que a mí me gusta fomentar. La parte de comunicación también es sumamente, digamos, creo yo que genera bastante influencia en nuestros colaboradores y es algo que también me encanta reforzar en el trabajo. Y también tener una conciencia sobre el aporte que nuestro trabajo en el día a día pueda generar en la sociedad, ¿no? Creo que, digamos, más allá de que pueda estar escrito, creo que es algo muy importante que se pueda practicar en el día a día y eso básicamente, ¿no? Mucho se habla de la trascendencia del líder y a veces cuando se habla de este término de trascender asusta un poco porque genera mucha responsabilidad. ¿Cómo hacer que nuestro liderazgo trascienda? ¿Cómo crees que vas a trascender tú con el liderazgo que estás imprimiendo en tu compañía? Mira, la trascendencia también creo que puede cambiar, la respuesta va a poder cambiar de acuerdo a los sectores, ¿no? Yo particularmente te cuento en experiencia, al estar en el sector salud es un sector donde tienes que ser muy responsable en las decisiones que se toman del negocio, ¿no? Entonces, la trascendencia en nuestro caso viene por ese impacto que pueda generar el trabajo que hacemos en el día a día, ya en un aporte hacia la sociedad, ¿no? Quizá por ahí es un rasgo importante que a mí me gusta resaltar, porque es un poco lo heredado de la compañía que lidero hoy, que ya va a cumplir estos 30 años, ¿no? Entonces es un poco ese concepto de valor compartido con la sociedad, es ese espacio donde, en nuestro caso particular, estando en áreas críticas de la salud, cada decisión que tomamos a nivel empresa va a tener una repercusión, ¿no? Y probablemente esto es lo que hace mucho sentido hacia una orientación de negocio sostenible, ¿no? Donde bueno, tenemos que trabajar pilares importantes, ¿no? Uno de ellos es justamente el aporte a la sociedad. Totalmente. Y estás en un sector que definitivamente tiene un impacto directo, ¿no? Y hablando del sector salud, la pandemia nos hizo, pues, nos llevó a tomar decisiones extremas, muy rápidas, distintas, y a tratar de llevar a las compañías a flote, o tenerlas a flote durante toda la pandemia, que fue un periodo muy complejo, dicho sea de paso, todavía ni salimos. ¿Cómo viviste esa experiencia de la pandemia? ¿Cómo la afrontaste tú como líder? La famosa soledad del gerente general, el equipo. ¿Cómo manejaste esa crisis tan compleja? Mira, han sido años bastante duros, complicados. Yo creo que eso no es sorpresa para ninguna persona, ni siquiera solo los gerentes generales o los líderes de área, ¿no? Han sido unos tiempos donde ha sido una vorágine de situaciones
que, bueno, se han tenido que tomar decisiones rápidas, ágiles y, bueno, con mucha conciencia, ¿no? Yo creo que en mi caso particular, primero, el análisis de saber que estamos en el sector salud y había una responsabilidad enorme con lo que se veía venir, ¿no? Y digo, se veía venir porque esto ha venido como en cascada hacia países, ¿no? Entonces, en ese momento, una de las principales decisiones, creo de las más acertadas, fue analizar bien en dónde está parada nuestra compañía y no utilizar el espacio para lucrar, ¿no? Yo creo que eso apareció muchísimo a lo largo de la pandemia, mucha irresponsabilidad, en fin. Aprovechamiento. Exactamente, ¿no? Y bueno, el sector salud es muy delicado. Nosotros particularmente comercializamos e implementamos áreas de salud muy específicas donde el conocimiento y la parte científica pesa mucho, ¿no? Entonces, el no aprovechar este espacio para lucrar y sino más bien mirar de una manera responsable el cómo desde nuestro rincón podamos aportar a que nuestro país con un granito de arena pueda afrontar esta situación, fue un marco general, ¿no? Ahora lo podemos hablar, digamos, bastante pausadamente, ¿no? Pero en su momento fueron una serie de decisiones que había que tomar rápidamente, soportado por un equipo gerencial que también pues, se puso la camiseta y realmente venían tomando conciencia de lo que podría pasar, ¿no? Y ya entrando un poco más en detalle dentro de la compañía, finalmente es cómo cuidamos a nuestros colaboradores, cómo mantenemos a nuestros clientes, porque estando en áreas críticas nuevamente, hubo una serie de complicaciones para poder abastecer el mercado como tenía que ser para que los principales servicios de salud no se vean afectados, ¿no? Y finalmente en la sociedad, ¿qué podemos hacer? ¿No? Entonces, hoy día, como te digo, es un poco más tranquilo poder hablar de cada frente. En su momento fue una vorágine de cosas que se tuvieron que ordenar rápidamente y establecer ciertos equipos para que ataquen cada frente, ¿no? Y bueno, yo lógicamente me tocó tener alguna participación en alguno de ellos. Entrando en detalle, pues nuestros colaboradores hubo que desplegar una serie de medidas para que poderles transmitir confianza y seguridad y que ellos a su vez lo puedan transmitir a sus familias, ¿no? Y bueno, ahí Además, comunicación muy cercana, exactamente, muy, la cercanía. dar información de la compañía, el contexto. Sí, entrábamos algunos meses, o sea, llegamos a estar aislados casi de la noche a la mañana, ¿no? Entonces creo que cualquier compañía, por más preparada que estaba para vivir en virtualidad, le impactó. Nosotros particularmente en un trabajo normal, presencial, más allá del área comercial, pero efectivamente mucha cercanía, comunicación interna muy, digamos, atacada con mensajes, con, bueno, hasta distintas herramientas que se implementaron rápidamente para tener esa cercanía, en el fondo cuidar a nuestros colaboradores, que ellos tengan una confianza de que estamos velando por ellos, ¿no? Y que ellos puedan transmitirlo a sus familias, fue importante, ¿no? Digo, ahí hay una serie de medidas que creo que cambiaron también dependiendo de las compañías. Cuando nos vamos a mirar clientes, bueno, nosotros atendemos a nivel nacional los principales y no tan principales hospitales y clínicas a nivel nacional, sector privado y público, ¿no? Entonces, ya te imaginarás, cada uno de los clientes que nosotros atendemos en todos estos años tuvo una historia diferente, ¿no? Y anécdotas miles, ¿no? Recuerdo mucho al inicio de pandemia, tuvimos que nos enviaron una ambulancia de Cerro de Pasco a recoger a un ingeniero nuestro para que vaya a hacer un mantenimiento a uno de nuestros equipos, porque no había transporte, o sea, y esos servicios no podían parar, ¿no? Porque al final para el servicio y automáticamente se traduce en X personas muertas. Toda la cadena y el impacto directo en la sociedad, ¿no? Sin duda. Entonces, un foco importante fue cómo hacemos para que con todas estas herramientas que se han visto limitadas, cada uno de nuestros clientes no sufra, ¿no? Con esa visión de lo que puede repercutir alrededor, ¿no? Porque también han habido casos donde, bueno, empresas desde Lima, bueno, no pasa nada, en Ayacucho, en Huancayo, o sea, cada realidad ha vivido el COVID igual, ¿no? Y finalmente el Frente de la Sociedad, pues también con este espacio de la asociación que promueve la donación voluntaria de sangre, reforzamos un poco el apoyo que le veníamos dando en los años anteriores y bueno, también ahí en detalle entramos pues a trabajar de la mano con instituciones públicas para que este bus que promueve la donación voluntaria tenga un recorrido mayor y entonces de alguna manera no se vean tan afectados las transfusiones que se necesitaban también, ¿no? Entonces,
Fue eso un poco los frentes que se tuvieron que trabajar. Interesante experiencia el afrontar una situación tan compleja como la que hemos vivido, ¿no? Pero bueno, muchas enseñanzas y además aprendizaje para lo que se puede venir, que no sabemos finalmente qué se nos viene. Sí, exactamente. Así. Víctor, ahora que has mencionado el tema de la donación de sangre, eres director y cofundador de la Asociación Peruana de Donación de Sangre. Creo que es un tema bien relevante y me gustaría que nos expliques un poco la misión de la asociación y cómo vamos en ese tema. Mi percepción, y entiendo que nos falta mucho por hacer. ¿Cómo hacemos para concientizar a la sociedad en una misión tan importante? Sí, la verdad que ahí hay muchas cifras de las que podamos conversar. Al año se mueren 50.000 personas aproximadamente por falta de sangre, ¿no? Y esto pasa, hay muchísimos motivos, ¿no? En nuestro caso también, nuevamente, la compañía que cumple 30 años, a lo largo de su trayectoria ha ido trayendo siempre desarrollo y tecnología en estas áreas tan críticas, ¿no? Entonces, en el momento en que decidimos algo tenemos que aportar para el desarrollo y esto prácticamente es un espacio donde es muy loable porque directamente te impacta en salvar una vida. Entonces, así nace la asociación hace ya el año 2014 y los últimos años hemos podido impulsarlo de una mejor manera. Como bien decías, hay palancas que hay que tocar para que esto pueda mejorar. Particularmente yo creo que no es que no haya una conciencia de donación en el país. Nosotros los peruanos, y esto probado en las campañas que podamos hacer, somos muy solidarios y muchas personas donan. El gran problema es que la infraestructura no nos acompaña, ¿no? Entonces, hay que partir por acercar la donación al ciudadano de pie, a que en cualquier lugar tú puedas, en cualquier lugar, pero en lugares más cercanos, más friendly, si se quiere, puedas acercarte a donar, ¿no? Hoy día el país está dotado de una tecnología importante en los hospitales, pero es complejo llegar a un hospital, es difícil la experiencia, ¿no? Además hay muchos mitos con respecto también al tema de la donación, ¿no? Que hay que ir... Exacto, ¿no? hay mitos, entonces hay una parte comunicacional que hay que trabajar para desterrar los mitos, ¿no? Porque por el contrario, lo que se piensa que es doloroso y que pueda tener efectos es todo lo contrario, es al revés, no duele, es rápido, es sano, es saludable y sobre todo tiene un componente de desprendimiento importante, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Nos cuesta X minutos de nuestra vida, pero está salvando 1, 2 o hasta 3 personas. Entonces, ¿cómo mejorar esto? Es poder acercarlo y está estos 2 hemobuses que ya hemos logrado poner en operación. Entonces, ellos dan vueltas por la ciudad, entonces ya es más cercano. ¿Qué podemos hacer? Hacer lo mismo, pero con puntos fijos, ¿no? Imagínate tú tener un punto de donación en un centro comercial. ¿Como la vacunación? Como la vacunación, okay. Efectivamente. Un centro comercial, un lugar donde la gente transite. Y tú estás en tu día a día y pues, quiero donar, ¿no? Donar es vida, es alegría. Entonces, ese espacio que parece un poco trivial termina siendo sumamente importante y probado en países, o sea, son las mejores prácticas, ¿no? Entonces, nos hace falta poquitito nada más para poder lograr iniciativas de esta naturaleza o que sean más promovidas desde un frente tanto privado como público, ¿no? Porque aquí se tiene que, justamente son los espacios donde el sector privado público y la sociedad civil tienen que confluir para poder generar mayores aportes, ¿no? Entonces, acercar la donación es clave. Comunicar para desmitificar lo que es una donación voluntaria es clave, ¿no? Y finalmente sumar actores. Nosotros, claro, nos encanta y somos promotores y propulsores de iniciativas así, pero es una necesidad país en todos los sectores, en todos los estratos sociales, entonces es muy universal, ¿no? Entonces, una minera necesita y sus colaboradores van a necesitar y los familiares de sus colaboradores van a necesitar en algún momento sangre, entonces tienen que sumarse. Un banco pasa lo mismo, o sea, no es una iniciativa que por estar en el sector salud deberíamos ser los más preocupados, no es así, ¿no? Es de todos. Es de todos. Nos falta hacer más campañas. Falta hacer campañas, falta que se sumen actores, ¿no? El ideal nuestro de poder impulsar un espacio de estos es justamente poder congregar bastantes más actores, ¿no? Y en esa línea de poder trabajar iniciativas conjuntas con el sector público, traer impacto social, ¿no? En este caso particular y puntual es impacto social salvando vidas, ¿no? Yo particularmente no sé si hay algo más potente que por un poquito de tiempo salvar una vida. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que acercar, como tú dices, la donación, los sitios adecuados a la sociedad y seguir concientizando, ¿no? Y los mitos, somos un país muy pegado a mitos, hay que trabajar el lado comunicacional sin duda también para poder avanzar en ese sentido, ¿no?
También estás en L+1 Líderes impulsando el desarrollo sostenible. Cuéntanos un poco de este movimiento, cuál es la misión, qué se proponen. La sostenibilidad es un término bastante amplio, que sin duda hay que incorporarlo dentro de los ingredientes del empresariado en general y, por supuesto, del mundo público. ¿Cómo viene eso? Sí, bueno, pertenezco a L+1 hace algunos años. Es una asociación donde hoy en día hay cerca de 100 líderes. Lo que buscamos es potenciar el trabajo que hacemos desde cada una de las empresas donde trabajamos para tener un impacto más fuerte en la sociedad, ¿no? Cuando hablamos justamente de potenciar, es también poder incorporar en varios frentes al Estado, porque es un actor principal para estas iniciativas, y movernos siempre en el ámbito de la sostenibilidad, ¿no? Donde podamos tener un impacto positivo ambiental, sobre todo social también, ¿no? Y que nos permita pues, trabajar el mediano y el largo plazo con este enfoque de poder aportar a la sociedad o retribuir a la sociedad y dejar algún legado. Sí, definitivamente, ¿no? La sostenibilidad pues abraza varios términos importantes, ¿no? Responsabilidad social, tema ambiental, estar bien con todos los stakeholders de la compañía, ¿no? Y ahora que hemos vivido temas ambientales hace poco bastante complejos, hay una responsabilidad de las empresas y de los líderes, o las empresas descansando en los líderes, que tenemos que incorporar la sostenibilidad dentro de la estrategia corporativa. A veces lo tenemos como que muy aparte y en realidad si no incorporamos la sostenibilidad en la estrategia corporativa, no la vamos a tener presente y ni vamos a ejecutar las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Por ahí creo que va el tema. Sí, exactamente. O sea, al final hablábamos así como está la parte ambiental, la parte social, hablamos de la gobernanza, ¿no? Que es sumamente importante y yo creo que cada vez va a tomar mayor relevancia, ¿no? Porque lo que permite eso también es cuidar las buenas prácticas, ¿no? de cómo hacer y qué hacer desde la compañía, ¿no? Y son conceptos que han ido evolucionando, ¿no? Desde L+1 también estamos bastante alineados con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y ahí, bueno, también hay una serie de acciones y actividades, particularmente estoy más enfocado en salud, pero es esta tendencia a la que desde este espacio, esta asociación, también buscamos potenciar, ¿no? Y yo también ahí en ese espacio pues tratar de siempre promover el que más empresas se puedan sumar, porque a la larga creo yo que son los espacios donde no se debe buscar un bien, digamos, particular, ¿no? Son espacios donde estamos construyendo sociedad, ¿no? Estamos construyendo sociedad, estamos poniendo un pequeño granito de arena en el país para lograr un mejor. Es parte de la trascendencia, sin duda, de hacer empresa, ¿no? De gerenciar y de liderar empresas también. Ya yendo específicamente a sistemas analíticos, cuéntanos un poco qué cosa hace sistemas analíticos, a qué nicho atiende el mercado en este gran sector salud, ¿no? Y qué planes tienen a corto o mediano plazo. Bueno, nuestra compañía la describimos, somos una empresa que provee soluciones tecnológicas en áreas críticas de salud, ¿no? Y esto traducido ya un poco más en cristiano es poder traer la tecnología que hay en otros países de los principales laboratorios a nivel mundial para que el sector de diagnóstico, tenga, digamos, resultados más fiables, resultados más rápidos, ¿no? Esto es lo que se llama el IVD, ¿no? Es un pequeño sector dentro del sector salud que el COVID puso, digamos, en vitrina, ¿no? Porque en la cadena de salud hay una parte que se llama diagnóstico, que es la parte previa a un tratamiento. Entonces, dentro de esta parte de diagnóstico, que es pruebas de laboratorio, ¿no? Más o menos especializadas, lo que hacen es poder pronosticar qué es lo que tiene una persona cuando tiene alguna enfermedad, ¿no? Digamos que es, en términos sencillos, dónde estamos parados. Y en la parte de diagnóstico, nosotros atendemos 3 principales áreas, ¿no? Laboratorio, trasplante de órganos y transfusiones sanguíneas. Digamos, son las 3 unidades más fuertes de la compañía y tenemos una cuarta unidad que es el Point of Care, le denominamos, que son un poco equipos menos sofisticados, pero de pruebas más rápidas. Okay. Son 4 unidades de negocio. Entonces, básicamente equipamos estos laboratorios especializados y proveemos del reactivo que permite diagnosticar nuevamente, ¿no? A partir de ciertas pruebas. Entonces, la compañía representa a los principales laboratorios a nivel mundial, ¿no? Y comercializa esta tecnología en el país, a nivel nacional. ¿Está a nivel nacional? ¿Están en otros países? No, solamente en Perú. Nosotros trabajamos en el Perú, a nivel nacional.
sector público y privado, ¿no? Y atendemos clínicas y hospitales indistintamente. Ok, interesante. Y ya para cerrar la entrevista, Víctor, ¿qué cosa crees que le falta al país? Y es una pregunta un poco ambiciosa quizás. En el sector salud hay mucho por hacer. Si tuviésemos que priorizar en el sector salud en nuestro país, ¿en dónde nos tendríamos que enfocar? Dos cosas súper relevantes donde tendríamos que enfocarnos. Sí, es súper amplia la pregunta. Yo lo tomo, digamos, desde el punto de vista que yo pueda transmitir, ¿no? Uno, creo yo, es la descentralización de los servicios primarios, ¿ya? Y me voy a explayar a 3 puntos, quizá para no quedar corto con lo que creería, pero la descentralización de servicios primarios trae consigo muchos beneficios, ¿ya? Porque inicialmente trae el desembalse de hospitales que hoy día pueden ser de alta complejidad, pero por atender servicios básicos pierden capacidad de respuesta para lo otro, ¿no? Entonces, eso trae consigo un refuerzo de la atención primaria, ¿no? Y ahí hay todo un mundo que se puede conversar y comentar porque es por donde deberíamos desarrollar infraestructura, ¿no? Lo segundo, y de estas 3 cosas ninguna tiene una relevancia mayor, yo los pongo al mismo nivel, pero lo segundo es que el sector privado tenga una mayor participación. ¿Por qué? Porque esto está probado. El Estado tiene presupuesto, pero no es eficiente en el uso de los recursos, ¿no? Y al hablar de eficiencia, no es que gasten mal o gasten bien, yo ahí no me voy a meter, pero los tiempos de respuesta son muy largos, ¿no? Y generalmente se politizan, con lo cual en otros países donde el sector privado ha tenido una mayor relevancia, nos llevan ventajas en el desarrollo de servicios de salud y ventajas que se notan rápidamente, ¿no? Igualmente, ahí adentro hay un montón de cosas, el intercambio prestacional, o sea, hay una serie de cosas, pero que son modelos que ya funcionan, ya han funcionado en otros países, ¿no? Y nuevamente, alejándonos del tema político, pero Chile, Colombia, sin ir muy lejos, los sectores de salud ya evolucionaron de la manera donde nosotros deberíamos, adaptando esas estrategias pasadas, adaptándolas a nuestra realidad, ver cuál va a ser la solución. Pero en gran macro es mayor participación del sector privado, como ha venido teniendo a cierto ritmo en los últimos años, ¿no? Y quizá lo último que es de lo más importante es el refuerzo en la parte educativa y de formación de los profesionales de la salud, ¿no? Eso es un área que nosotros de nuestra pequeña trinchera fomentamos mucho, impulsamos mucho en el área de tecnología médica, ¿no? Y patología clínica y bueno, las especialidades que tenemos nosotros cercanas, pero hablando a nivel macro del sector salud es la misma problemática, ¿no? Es recursos para tener más profesionales del sector salud igual de preparados como tenemos hoy o mejor preparados, porque yo considero que no hay un mal nivel de preparación, hay un vacío de, llamémosle de cantidad, o sea, cobertura, ¿no? Porque esto ya es una problemática también a nivel nacional y esto toma años. Tú no puedes preparar a un profesional de la salud y lo vas a tener en 2 años o en 1. Esto es planificado, ¿no? Pero si no se inicia con eso, finalmente caemos en el déficit que hoy día también estamos, ¿no? La infraestructura puede ser construir más rápido, pero después, ¿quién atiende? A largo plazo nunca va a ser corto plazo si nunca arrancas, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay claves que creería yo que son las prioridades que hay que mirar en el sector. Lógicamente depende de muchísimas cosas. Nuevamente, ¿no? Trayéndolo a mi realidad, me encantaría poder tener mayor influencia de trabajo en áreas un poquito, digamos, de mayor envergadura, como estos temas que hay que conversar y discutir y rebatir en Pero foros. mencionaste algo importante, ¿no? Mencionaste ya que en otras realidades cercanas, en países muy parecidos al nuestro, ya nos llevan pasos adelantados, cosas que han funcionado. Y a veces pues queremos descubrir la pólvora y lo que tenemos que hacer son imitar las cosas buenas que han sucedido en otro lado y dar esos pasos, ¿no? Pero bueno, nos falta todavía varios pasos por recorrer y gente profesional para que lo pueda hacer, ¿no? Esperemos que las cosas vayan cambiando para mejor para todos nosotros. Víctor, muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Estuvo con nosotros Víctor José Alfaro, CEO de Sistemas Analíticos. Hasta la próxima edición de Business Night Talks. Nos vemos.